La lectoescritura en la comunicación social. La lectoescritura es una habilidad clave en el programa de comunicación social, ya que permite a los estudiantes y próximos profesionales comunicarse de manera efectiva, acceder a la información, desarrollar habilidades críticas, crear contenido y comunicarse en diferentes contextos. Veamos en detalle las razones. Comunicación efectiva. La lectoescritura permite a los estudiantes comunicarse de manera efectiva a través de la escritura y la lectura, lo que es esencial en la comunicación social. Acceso a la información. La lectoescritura permite a los estudiantes acceder a una vasta cantidad de información escrita, lo que es crucial para la investigación y el análisis en la comunicación social. Desarrollo de habilidades críticas. La lectoescritura ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas como el análisis, la interpretación y la evaluación de información. Creación de contenido. La lectoescritura es esencial para la creación de contenido en diferentes formatos, como artículos, informes, guiones y posts en redes sociales. Comunicación en diferentes contextos. La lectoescritura permite a los estudiantes comunicarse en diferentes contextos, como la escritura de prensa, la publicidad, la comunicación corporativa y la comunicación digital. Desarrollo de la expresión personal. La lectoescritura ayuda a los estudiantes a desarrollar su expresión personal y su voz en la comunicación. Herramienta para el trabajo. La lectoescritura es una herramienta fundamental para el trabajo en la comunicación social, ya que permite a los profesionales comunicarse de manera efectiva y crear contenido de alta calidad. Generación y procesamiento de información. La generación y procesamiento de información en la lectoescritura se refiere a la capacidad de crear, comprender, analizar, evaluar y comunicar información de manera efectiva a través de la lectura y la escritura, lo que es esencial en la comunicación social y en la vida cotidiana. Incluye generación de información. Crear textos originales, como artículos, informes, ensayos, entre otros. Desarrollar ideas y argumentos de manera clara y coherente. Utilizar fuentes de información para apoyar la escritura. Procesamiento de información. Leer y comprender textos de diferentes tipos y niveles de complejidad. Analizar y evaluar la información para identificar patrones, relaciones y significados. Identificar y distinguir entre hechos, opiniones y argumentos. Sintetizar y resumir información para comunicarla de manera efectiva. Utilizar técnicas de organización y estructuración para presentar la información de manera clara y lógica. La generación y procesamiento de información en la lectoescritura implica habilidades cognitivas como pensamiento crítico y analítico, comprensión e interpretación de textos, creación y expresión de ideas, organización y estructuración de la información, comunicación efectiva. Estrategias para obtener información. Las estrategias ayudan a los lectores a obtener información de manera efectiva y a utilizarla para diferentes propósitos, como la investigación, el aprendizaje y la comunicación. Lectura activa. Leer con un propósito, haciendo preguntas y buscando respuestas en el texto. Identificación del propósito. Determinar el propósito del texto y del autor para comprender mejor la información. Análisis de la estructura. Identificar la organización y estructura del texto para seguir el argumento o la presentación de la información. Identificación de palabras clave. Reconocer las palabras y frases clave que indican la importancia de la información. Uso de fuentes de información. Utilizar diferentes fuentes, como libros, artículos, sitios web y bases de datos, para obtener información variada y confiable. Evaluación de la credibilidad. Evaluar la fiabilidad y credibilidad de las fuentes de información para asegurarse de que sean precisas y actualizadas. Toma de notas. Registrar información importante mientras se lee para recordarla y utilizarla posteriormente. Resumen y síntesis. Resumir y sintetizar la información para comprenderla mejor y presentarla de manera clara. Uso de recursos visuales. Utilizar recursos visuales, como gráficos y diagramas, para comprender y presentar la información de manera efectiva. Verificación de la información. Verificar la información encontrada para asegurarse de que sea precisa y actualizada. Generación de ideas propias. La generación de ideas propias en la lectoescritura se refiere al proceso de crear y desarrollar ideas originales y personales a partir de la lectura y el análisis de información. Implica utilizar la información obtenida para formular opiniones y juicios críticos,
Desarrollar argumentos y puntos de vista propios. Crear soluciones innovadoras y originales. Establecer conexiones entre ideas y conceptos. Reflexionar y analizar la información de manera profunda. Identificar patrones y relaciones entre ideas. Desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. Crear textos originales, como ensayos, artículos, historias, entre otros. La generación de ideas propias en la lectoescritura implica habilidades como Pensamiento crítico y analítico. creatividad y originalidad, reflexión y metacognición, conectividad y relación de ideas, argumentación y defensa de ideas, escritura creativa y efectiva. Al generar ideas propias, los lectores y escritores pueden Desarrollar su voz y estilo únicos. Comunicar sus pensamientos y opiniones de manera efectiva. Contribuir al debate y la discusión en diferentes contextos. Crear contenido original y valioso. Desarrollar su pensamiento crítico y autónomo. Mapas semánticos para organizar información. Los mapas semánticos son herramientas visuales que ayudan a organizar y conectar ideas, conceptos e información en la lectoescritura. Algunos tipos de mapas semánticos son: Mapa conceptual. muestra las relaciones entre conceptos e ideas. Mapa mental. Representa las ideas y conceptos de manera visual y jerárquica. Diagrama de flujo. Ilustra el proceso o secuencia de ideas y eventos. Mapa de ideas. Conecta ideas y conceptos de manera visual y libre. Cuadro sinóptico. Organiza información en una tabla o cuadro para comparar y contrastar. Esquema. Presenta la estructura y organización de la información de manera jerárquica. Red semántica. Muestra las conexiones y relaciones entre conceptos e ideas. Mapa de conocimiento. Visualiza la estructura y organización del conocimiento en un tema o área. Estos mapas semánticos ayudan a organizar y estructurar la información, identificar relaciones y conexiones entre ideas, visualizar la información de manera clara y concisa, facilitar la comprensión y el recuerdo, generar nuevas ideas y conexiones, comunicar información de manera efectiva. Mapa mental y mapa conceptual. El mapa mental y el mapa conceptual son herramientas visuales que ayudan a organizar y conectar ideas, conceptos e información en la lectoescritura. El primero se enfoca en la generación de ideas y la organización jerárquica, mientras que el segundo se enfoca en la identificación de relaciones y conexiones entre ideas. Mapa mental. Un mapa mental es una representación visual de ideas, conceptos e información que se conectan a partir de una idea central. Se utiliza para generar ideas y asociaciones, organizar información de manera jerárquica, visualizar la estructura de un texto o tema, facilitar la comprensión y el recuerdo. Se aplica en la lectoescritura para planificar un texto o artículo, organizar ideas y conceptos antes de escribir, resumir y sintetizar información, visualizar la estructura de un texto o tema. Mapa conceptual. Un mapa conceptual es una representación visual de las relaciones entre conceptos e ideas. Se utiliza para identificar relaciones y conexiones entre ideas, organizar información de manera lógica, visualizar la estructura de un tema o área, facilitar la comprensión y el análisis. Se aplica en la lectoescritura para analizar y comprender textos complejos, identificar patrones y relaciones entre ideas, organizar información para un ensayo o artículo, visualizar la estructura de un tema o área. Referencias bibliográficas. Si desea investigar más acerca de la lectoescritura, la generación y el procesamiento de la información, las estrategias para obtener información, la generación de ideas propias y los mapas semánticos para organizar información, te sugerimos estas referencias bibliográficas.